Pues me toca compartir en esta mañana con vosotros en la última predicación del mes y como siempre, digo, es un privilegio, es una responsabilidad inmensa poder estar aquí compartiendo la palabra, y me gustaría que pudiéramos orar para encomendarle a Dios este tiempo, para encomendarle este tiempo de palabra. Así que Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Jesús, porque no se trata de si estamos en la sala del hotel o si estamos en el auditorio del colegio. Tú sigues siendo el mismo, tú sigues amando y queriendo manifestarte en medio de nosotros, y estamos tan agradecidos por tu fidelidad. Estamos tan agradecidos de que hoy puedas estar aquí con nosotros. Sentimos tan fuerte tu presencia que queremos honrarte en este lugar. Queremos honrarte con nuestras palabras, con nuestra actitud. Queremos entregarte nuestra atención en este tiempo. Queremos entregarte nuestros pensamientos. Señor, yo oro por las vidas de cada una de las personas que están hoy aquí. Oro por oídos abiertos. Oro para que quites todo sueño de aquellos que vienen cansados, Señor. Oro para que quites toda enfermedad sobre los que hoy estamos aquí, para que no haya nada que pueda distraernos de escuchar tu corazón en esta mañana. Oro, Jesús, por sabiduría en mis palabras, Espíritu Santo, para que pueda hablar únicamente lo que tú estás queriendo hablar. Jesús, te amamos y te entregamos este tiempo en tu nombre. Amén. Así que vamos a empezar, y ahí el título de la predicación de hoy es El deleite de vivir en la voluntad de Dios. Y tenemos como versículo, si estoy aquí, ¿veis bien la pantalla o me muevo un poco para el lado? ¿Sí? Vale, gracias. Dice ahí, Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Y me gustaría que pudiéramos anotar también un versículo que vamos a ir masticando a lo largo del tiempo de palabra, y es Isaías 46, 10. Isaías 46, 10 dice: porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Me gustaría que podamos tener ese versículo a mano porque vamos a rescatarlo en varias oportunidades. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, no sé a vosotros, pero a mí siempre es como un misterio, ¿no? La voluntad de Dios. Y durante toda nuestra vida cristiana, ya sea que llevemos 30 años, 10, ya sea que a lo mejor todavía estás decidiendo si quieres seguir a este Jesús del que escuchas hablar los domingos, pero sea el tiempo que sea, cuando escuchamos hablar de la voluntad de Dios, es como que se nos paran ahí las alertas y empiezan a surgir las preguntas de ¿estaré en la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y tenemos versículos como 1 de Juan 2:17 que dice: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O versículos como el de Efesios 5:17: pero no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y ahí empieza, ¿no? El que dice, el que hace la voluntad permanece para siempre. Entended cuál es la voluntad de Dios. Empezamos, ¿seré de los que permanecen? ¿Será que estoy haciendo o entendiendo la voluntad de Dios? Y nuestra vida empieza a tomar un tono un poco ansioso, empieza a tomar un tono un tanto de preocupación, preguntándonos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y empezamos a situarnos en un lugar que muchas veces es un lugar incorrecto. Y es que empezamos a situarnos en el centro lo que sería la voluntad de Dios, ¿no? Señor, ¿cuál es la voluntad, tu voluntad para mi vida?
estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo esto. Y empezamos a enrollarnos en este discurso ansioso de será, será, será. Y nos olvidamos de que no se trata tanto de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios para mi vida o conocer la voluntad de Dios, sino de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y con esta predicación me gustaría sacarte a ti del centro. Porque no vamos a estar hablando de la voluntad, no te voy a decir la voluntad de Dios para tu vida, sois un montón y tampoco lo sé. Pero sí que me gustaría poder acompañarte a conocer que hay una voluntad mayor fuera de nosotros. Fuera de, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Señor, ¿dónde me quieres? Y es la de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Por eso vamos a estar hablando del deleite de vivir en la voluntad de Dios. Y las preguntas que hoy nos vamos a estar haciendo no son tanto, Señor, ¿qué tienes para mi vida?, sino, Señor, ¿cómo puedo mantenerme en el centro de tu voluntad? Y vivir en la voluntad de Dios no son cosas para hacer. Hoy no vamos a tener ningún listado de cosas para hacer, sino que son convicciones, son certezas que nosotros debemos tener y que debemos desarrollar. Y por eso quizás es más difícil vivir en la voluntad de Dios que hacer la voluntad de Dios. Porque vivir en el centro de la voluntad de Dios es vivir sabiendo que Él es todo lo que necesito. Vivir en el centro de la voluntad de Dios es saber que no hay, como decía el versículo de Isaías, no hay otro como Él. Él es Alfa, Él es Omega, Él dijo, Él hará, Él tiene un plan y yo me uno a su plan. Vivir en la voluntad de Dios es permanecer. Y esto lo vamos a estar hablando más adelante, es permanecer fieles a lo que Él ha dicho, es permanecer en su persona, permanecer en sus verdades, permanecer cerca. Porque cuando yo permanezco, todo lo demás nace como consecuencia. Cuanto más tiempo permanezco en intimidad con Dios, todo lo demás trae su fruto. Y me gustaría que pudierais anotar algo que es importante, y es que yo no intento, creo que la tenemos ahí la frase, ahí está, chicos. Vivir en la voluntad de Dios no es amoldar a Dios a mis planes. Vivir en la voluntad de Dios es amoldar mi vida a sus planes. Y muchas veces esto lo tenemos claro aquí, pero cuando nos toca amoldar nuestra vida a sus planes, cuando nos toca morir a nuestro ego, cuando nos toca dejar atrás cosas que tenemos aferradas, que tenemos en nuestra maleta como valiosas, es como que nos encaramamos y decir, vale Dios, yo voy contigo, pero me llevo esto. Y eso nos ralentiza, eso nos hace ir más pesados. Entonces es fácil decir, sí Señor, yo voy a tus planes, pero ¿qué pasa cuando Dios dice, ok, pero esto no lo llevamos? Jesús amoldó su vida a los planes del Padre. Y lo vemos claramente en Juan 4:34. Dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y luego otra vez Jesús, en Lucas 22:42 dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me encanta ver cómo Jesús habla de la voluntad del Padre como su alimento, como su necesidad. Alimento es algo con lo que podemos sobrevivir unos cuantos días sin eso. Pero cuando nos empieza a faltar el alimento, ahí empiezan las migrañas, empiezan las cosas, nos empezamos a encontrar mal. Y Jesús relaciona el hacer la voluntad del Padre y terminar su
indispensable, como su alimento. Y luego, mientras él está orando, Jesús reconoció que por encima de cualquier cosa había algo mayor que llenaba su corazón, y era cumplir la obra para que el Padre lo había enviado. Jesús estaba orando en ese momento en el Getsemaní, rollo, Señor, si hay un plan B, este es el momento para ponerlo, para sacarlo. Pero por encima de eso, Jesús dijo, pero ¿sabes qué? Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Porque Jesús vino para cumplir la voluntad de Jesús, Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre, vino en obediencia. Y por eso os decía que al principio, que con esta predicación me gustaría sacarnos del centro. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nuestra vida como cristianos consiste en descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y sí, con esto no quiero decir que es importante. Todos necesitamos saber cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Necesitamos saber cuáles son los dones que Dios ha depositado en nuestra vida. Necesitamos saber cuál es el lugar hacia el que Dios nos quiere llevar, porque teniendo claro eso podemos tomar decisiones sabias, podemos tomar decisiones buenas, porque sabemos hacia dónde vamos. Pero hay una voluntad mayor que el yo, y es unirme a los planes que Dios dice que tiene en Isaías 46:10. Dios dijo, yo tengo planes, mi plan se cumplirá y yo haré todo lo que yo quiero. Y para esta hora, Iglesia, estamos en un tiempo de muchos cambios. Estamos en un tiempo clave como Iglesia y entendemos que todos los movimientos que Dios ha estado orquestando no es simplemente a nivel comunitario. Esto se lo transmitíamos a los jóvenes. No es solo ver desde fuera, mira, Dios nos está cambiando de lugar como Iglesia, sino entender que el tiempo que Dios ha marcado para ahora, para la Iglesia, también es un tiempo para ti personalmente. Es decir, Dios nos está moviendo, Dios ha levantado la nube, estamos moviendo el campamento, estamos siguiendo la nube, pero no te quedes con verlo desde fuera. Es un tiempo que Dios nos está entregando a cada uno de nosotros para unirnos a sus planes, para colocarnos en el centro de su voluntad y avanzar. Y en este tiempo Dios está reclutando, Iglesia, un ejército que ama vivir en su voluntad y que no llena sus agendas con cosas para hacer. Está reclutando a un ejército que su agenda tiene escrito en grande: mantenerse en el centro de la voluntad de Dios. Que su agenda no está llena de horarios, que su agenda no está llena de preocupaciones, que su agenda no está llena de ansiedades, sino que está llena de la voluntad de Dios. Y hago paréntesis. Hay un libro que mi marido muy sutilmente me ha dejado leer, que se llama Elimina la prisa de tu vida. Él se lo ha leído primero. O sea que... Pero este libro habla acerca de las muchas veces que vivimos en la rutina esta de rápido, que estás de un lado para otro, que tienes el metro controlado, rollo, el bus me pasa a I13 y si pierdo el de I13 llego tarde. Rollo, vivimos así en la urgencia de cada día y esto nos hace perder el gozo, esto nos hace perder la paz. Y el libro hace una pregunta y dice, ¿cómo te sientes cuando quieres salir de casa pronto, pero a lo mejor tienes hijos, a lo mejor tu marido, tu mujer todavía no ha terminado de arreglarse y llegas tarde? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? ¿Gozo y paz? Seguro que no. Entonces, este libro nos ayuda a ver cómo en la sociedad actual, cuanto más haces, mejor eres. Cuanto más pegado al móvil respondiendo mensajes, aunque sea en tu tiempo de autobús, aunque sea antes de ir a dormir, mejor, porque significa que más atareado, más productivo, más exitoso. Pero en el reino no es así. En el reino las cosas funcionan diferente. En el reino la
cultura del reino es una cultura del reino tranquila, que va sin prisas, que se toma su tiempo. ¿Y por qué relaciono esto? Porque Dios no necesita a hijos con agendas llenas de cosas para hacer. Dios no necesita hijos llenos de ansiedades, llenos de preocupaciones, llenos de no me da la vida para más. Dios está reclutando un ejército que saca, que rompe las hojas de su agenda, porque han entendido que no hay nada mejor que mantenerse en el centro de la voluntad de Dios, desde la quietud, desde la calma, y no dejan que el círculo que nos rodea de nuestra sociedad empiece a meter una cultura que no pertenece a la nuestra. Dios está reclutando un ejército que ha visto cómo la nube se mueve y que decide tomar sus cosas y seguir la nube, que entiende, como os decía, que los movimientos no son producto de que el hotel ha subido los precios, sino que son movimientos orquestados por Dios. Y como iglesia en este tiempo estamos clamando por mantenernos en el centro de la voluntad de Dios. Un ejército que entiende que hay una gloria mayor y que se alinea con esos planes. Porque Jesús lo hará, Dios lo hará, eso lo tenemos claro. Pero yo no quiero verlo de lejos. Yo quiero ser de los que están en primera fila cuando todo lo que Dios está gestando empiece a ser derramado sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país, sobre Europa y sobre el mundo entero. Yo no quiero ser de los que otros cruzan el Jordán y yo, por haberme quedado con la maleta, con las cosas que a mí me parecían bien, voy más lento y termino como me he quedado atrás, no puedo ir más rápido. Así que, iglesia, ¿cuántos en esta mañana están dispuestos a salir del centro de sus propias vidas y colocarse en el centro de la voluntad de Dios? Amén. No es tan fácil. Colocarnos en el centro de la voluntad de Dios son decisiones, son convicciones, no es sí, ahora vivo en el centro de la voluntad de Dios. Hay muchos precios, hay muchos procesos, pero hay un deleite mayor, iglesia. Hay un deleite cuando sabes que tu vida suena en la misma sintonía que la voluntad de Dios. Hay un gozo cuando sabes que tus pies andan al mismo ritmo que los pies de Dios. Hay un deleite, hay una paz, un gozo cuando tu corazón late al mismo nivel y a la misma frecuencia que el corazón de Dios. Así que vamos a movernos en esta mañana del centro y vamos a hablar de dos puntos. El primero es que vivir en la voluntad de Dios es permanencia. Ahí tenemos Juan 15, del 4 al 5. Estos chicos son flash. Gracias, chicos. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y me encanta que este versículo dice: permaneced en mí. Y estamos hablando de vivir en la voluntad de Dios. Este versículo me dice: el que permanece haciendo cosas para mí. Dice: el que permanece en mí. Y en hebreo me encantó cuando lo encontré, dije: Dios. La palabra de permanecer es lun y significa hospedarse. A día de hoy se sigue utilizando para hablar de cosas relacionadas con hoteles, con, no sé, cosas así como de dormir. Y la palabra permanecer significa hospedarse, significa morar, significa quedarse. Así que yo te pregunto, iglesia, ¿no sabes cuál es la voluntad de Dios
como te he dicho antes, yo tampoco te voy a decir, pero sí que te voy a dar una pista, sí que te voy a dar una parte. Y Juan 15 nos lo dice: permanece, habita, quédate donde la nube está y muévete con ella. El pueblo de Israel, cuando la nube se movía, campamento, y se iba. Y donde la nube se paraba, campamento, y me quedo. Permanece, permanece, habita, haz morada donde Dios está. No veas la nube de lejos. No dejes verla. Ah, sí, ahí está. No, hey, debajo. Aquí me quedo. Permanece. Y mientras oraba por esta predicación, venía a mi mente una imagen de Dios como Padre danzando con nosotros, pero de una forma muy peculiar. Y es: ¿cuántos no hemos danzado con nuestros padres o con los pies encima? Con los pies encima de nuestro padre, de nuestra madre, y nosotros intentando no caernos. Y esta es la imagen que venía a mi mente de nuestros pies encima de los pies del Padre y danzando con dulzura, danzando con tendreza, con ternura, danzando con ternura, con delicadeza, pero a la vez dando pasos firmes encima de los pies de nuestro Padre. Me gustaría que en este momento pudieras cerrar los ojos y que pensaras en lo que produce en tu mente y en tu corazón. Pensar en asuntos como: ¿qué va a ser de mi mañana? ¿Llegaré a final de mes? Los jóvenes que se examinan ahora, ¿llegaré a la nota que necesito en la sede? ¿Podré comprar el piso que me gusta? ¿Qué será de mi jubilación? ¿Me casaré? ¿Tendré hijos? Asuntos que se salen totalmente de nuestro control. ¿Qué hay en tu corazón con esos pensamientos? ¿Qué genera en tu mente? Y me gustaría que lo compares con lo que siente tu corazón al visualizarte a ti mismo, a ti misma, sobre los pies del Padre, danzando con dulzura, con tranquilidad. ¿Dónde hay más paz? ¿Dónde hay más confianza? Podéis abrir los ojos. ¿En cuál de las dos situaciones te sientes más tranquilo? ¿En cuál de las dos situaciones te sientes con más confianza? Permanecer viviendo en la voluntad de Dios, Iglesia, nos llena de confianza. Nos llena de confianza de que si hacemos morada, si permanecemos en ese lugar donde podemos unirnos a los planes de Dios, Él se encarga del resto. Y hay un versículo, Salmo 4:8. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo nos lo hemos aprendido, todos lo sabemos, pero es una realidad, Iglesia. Es una realidad. ¿Cuántas veces te has ido a dormir y te has levantado tieso por la gran cantidad de preocupaciones que te llevas antes de ir a dormir? Este versículo es una realidad de lo que significa permanecer. Este versículo es una realidad de lo que siente nuestro corazón, de lo que canta nuestro corazón cuando sabemos que estamos viviendo en la voluntad de Dios. Que me puedo ir a dormir tranquila, en paz y descansar. Porque sé que tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso es permanecer. Y cuando éramos pequeños y vivíamos en casa de nuestros padres, nuestra única tarea era habitar, estar ahí, porque sabíamos que nuestros padres iban a cubrir todas nuestras necesidades. Eso es permanecer en el centro de la voluntad de Dios.
Saber que sí, tengo responsabilidades, tengo tareas que llevar a cabo, pero que nada de eso nos robe el gozo ni la paz, ni el deleite de permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Porque mientras yo me alineo y digo, Señor, yo quiero alinearme a tus planes, Dios dice, ok, yo me encargo de tu vida. Y Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Mateo 6. Dice, por Mateo 6:25, en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros decidimos permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Nuestra mente no está ocupada pensando en qué me voy a poner, qué voy a hacer, qué voy a esto, qué será de mí. Nuestra mente está centrada en el deleite de saber que estoy en el centro de la voluntad de Dios y que Dios se encarga del resto. Eso es permanencia. Entender que la voluntad de Dios, estar en el centro de la voluntad de Dios para nosotros es un hogar. Es un lugar donde habitar, es un lugar del que no nos debemos mover. Y Dios se encarga del resto. Y tenemos el versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y con este versículo pasamos al punto 2 de la predicación, es el último punto. Dice, buscad primero el reino de Dios. ¿Y esto de qué nos habla? De que vivir en la voluntad de Dios es morir a nuestra voluntad. Leíamos el versículo de Lucas 22:42, ese no está, tranquilo, de Jesús cuando decía, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tenemos Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Y por qué, Iglesia? ¿Por qué vivir en la voluntad de Dios es morir a mi voluntad? Esto no significa, ay, ahora no puedo hacer nada porque tengo que morir a mi voluntad. No. Es morir a nuestra voluntad porque hay un mandato de Dios, hay un mandato de Jesús. Jesús lo dijo muy claro. Y a veces olvidamos que las palabras que están en la Biblia son así, que no es metáfora, que no es como, bueno, para el momento en el que lo necesite. Jesús dice, hey, busca primero las cosas de arriba y del resto, relájate, tranquilo, yo me ocupo. Jesús nos está diciendo, alíñate a los planes del Padre y relájate. Mantente, haz casa en el centro de la voluntad de Dios y yo me encargo del resto. Iglesia, este lugar es consecuencia de eso. Los pastores, el equipo pastoral se mantuvo clamando, Señor, un lugar, el hotel ha subido precios, necesitamos un lugar. Y orar, y orar, y orar, pero no desde el lugar de, ay Señor, ¿y ahora qué? Porque Dios lo tenía todo en sus planes. Fue desde el lugar de, Señor, ¿cómo nos podemos alinear a tu voluntad? ¿Cómo nos podemos alinear a lo que tú estás queriendo hacer? Y aquí estamos, Iglesia.
es morir a nuestra voluntad, porque muchas veces estar en el centro de la voluntad de Dios requiere dar pasos ciegos de fe. Requiere, en un momento en el que Rodi y yo teníamos que tomar una decisión importante, alguien me dijo, a lo mejor es que primero tienes que mojar los pies. Morir a nuestra voluntad requiere avanzar, requiere dar pasos ciegos, y a veces eso no es lo que más nos gustaría. Morir a nuestra voluntad para colocarnos en el centro de la voluntad de Dios a veces también significa ver las cosas más despacio de lo que nosotros nos gustaría. Significa morir a esto de yo puedo hacerlo, Señor, yo puedo ayudarte, Señor, yo puedo hacer esto. Y Jesús, Dios tiene sus ritmos, Dios tiene sus tiempos, y nosotros a veces vamos súper rápido y Dios va más tranquilo. Entonces a veces es como que tenemos que volver y acompasarnos al ritmo que Dios está tomando en este tiempo para nuestras vidas. Vivir, morir a nuestra voluntad para vivir en el centro de la voluntad de Dios va a significar que nuestra dependencia va a ser estirada. Pero Dios dijo, Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Va a haber momentos en los que nuestra dependencia va a ser probada, porque claramente que podemos hacer muchas cosas. Pero el deleite de vivir en la voluntad de Dios solo existe cuando acompasamos nuestros pasos a sus movimientos. Y muchas veces en mi trabajo, en el cole, me encuentro con, no sé, con niños, estoy con los de 3, que no están cogiendo bien el vaso para beber. Entonces yo les digo, no estás cogiendo bien el vaso, te vas a mojar. ¿Necesitas que te ayude para beber bien? O me ignoran o me dicen, no, yo puedo solo. Ok. Me doy la vuelta y al instante, Marta, me mullat. Están todos mojados, llenos de agua. Obviamente yo sabía que iba a pasar. Sí. ¿Lo voy a dejar así? No. Entonces vamos a cambiarlos. Y con Dios pasa lo mismo. Dios nos está marcando un tiempo y nos está diciendo, hey, ¿necesitas que te ayude? Como diciendo, sí, necesitas ayuda. ¿Necesitas que paremos un poco? Como necesitas parar. Y nosotros estamos afanados. Señor esto, Señor lo otro. Y muchas veces con cuestiones lícitas del ministerio, pero estamos revolucionados. Y nos afanamos. Y Dios nos está diciendo, busca primero. Y nosotros ahí, con el tic en el ojo, todos los días Dios está diciendo, hey, calma. Obviamente voy a cambiar tu ropa mojada si te mojas en el camino. No te voy a dejar así. Y nosotros aprendemos, o deberíamos aprender de la experiencia. Pero, ¿y si hubiéramos hecho caso a la primera? ¿Y si hubiéramos escuchado el, hey, calma a la primera? Y yo quiero que te quedes con algo, iglesia. Los planes de Dios no cambian. Los planes de Dios no se modifican. Los planes de Dios sobre tu vida no cambian. Veíamos en el versículo de Isaías, Él es el principio y Él es el final. Él ha visto tu principio, ha visto tu final y ha visto toda tu historia. Y los planes de Dios no cambian. No se modifican por nuestras faltas, no se modifican por las veces que nos equivoquemos pensando que podemos coger bien el vaso y al final terminamos mojados. Él, lo que Él ha dicho, lo va a hacer.
Pero a veces, en nuestro afán por querer ayudar a Dios, cargamos con cosas que Dios está diciendo, deja esto. A veces en nuestro afán por decirle, Dios, pero yo te puedo ayudar. No, juntamos un poco de mi voluntad con tu voluntad, hacemos un mix, y no es eso, iglesia. Dios nos está llamando a colocarnos, a habitar en el centro de la voluntad de Dios, muriendo a nuestra propia voluntad, dejando atrás todo lo que nos pesa, dejando atrás todo lo que nosotros creemos que somos expertos en hacer, dejando atrás todas las ansiedades que nos surgen cuando pensamos, Señor, ¿y qué será de mí? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué es esto? Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca en medio de nosotros. Y con esto me gustaría cerrar. Me gustaría que hoy pudiéramos salir de este lugar sabiendo que hay un deleite mayor. Me gustaría que pudiéramos salir de este lugar sabiendo que hay un deleite mucho mayor que está fuera de nosotros mismos, y es el vivir, hacer morada en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Que permanezca y que muera a mí mismo, que muera a mí mismo. Permanecer cerca de su corazón, muriendo a lo que yo creo que es mejor, muriendo a lo que yo sé que puedo hacer con mis propias fuerzas. Y esa es una parte de vivir en la voluntad de Dios, que si permanezco muriendo a mí mismo, el resto tendrá solo. ¿Por qué? Porque recordad la frase que leíamos antes, no tratamos de amoldar a Dios a nuestra vida. Nosotros hemos sido diseñados para moldar nuestra vida a los planes de Dios. Y ahí, cuando nosotros amoldamos nuestra vida a los planes de Dios, es que surge el deleite. Surge el gozo. Surge la paz de saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y me puedes decir, Marta, pero ¿cómo lo sé? Experimenta. En nuestro caso, por ejemplo, con Rodri, cuando nos tocó irnos a Argentina, era muy fácil decir, en lugar de hacer el internado entero, que es únicamente estar estudiar martes, jueves y sábado, y el resto trabajábamos y no nos preocupábamos por el dinero. Pero Dios nos habló, esa no es mi voluntad para nosotros. ¿Íbamos con miedo? Sí. Dios nos habló totalmente. Dios suplió de formas inimaginables. Pero cada vez que nosotros íbamos al supermercado y nos mirábamos rollo, ¿vamos a comer agua? Teníamos una convicción en nuestro corazón y esto es lo que Dios está queriendo para nuestra vida. Y en cada movimiento que hemos estado haciendo, iglesia, estamos teniendo la convicción, este es el lugar en el que Dios nos quiere. Y ahí es cuando el deleite empieza a surgir. Ahí es cuando el ruido de la ansiedad queda fuera. Porque nos amoldamos a los planes del Dios de Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará, Él habló y no lo ejecutará. Nos amoldamos, iglesia, a los planes de aquel que nunca miente. Nos amoldamos a los planes de aquel que nunca falla. Nos amoldamos a los planes de aquel que no se equivoca. Iglesia, nos amoldamos a los planes del anciano de días de Daniel 7, creo. Aquel en el que reside toda la sabiduría, aquel que está vestido de blanco, que representa que sus planes son buenos, que sus planes siempre son buenos para sus hijos. Iglesia, me gustaría que
Iglesia, habrá una generación, no hablo solo de edades, hablo de todos. Habrá una generación en Betania dispuesta a colocarse en el centro de la voluntad de Dios. Habrá hijos en Betania dispuestos a hospedarse indefinidamente en la presencia de Dios a fin de mantenerse en el centro de su voluntad. Habrá alguien dispuesto a morir a su voluntad para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra. Si sientes que en esta mañana Dios ha estado hablando a tu corazón, te animo a que puedas tomarte un tiempo para orar, para poder expresarle con palabras. Muchas veces nos quedamos con decir sí, amén. Y Dios está queriendo escuchar compromisos de nuestro corazón. Habrá alguien que se comprometa a alinearse a los planes que yo tengo para esta iglesia. Habrá alguien dispuesto a alinearse a los planes que yo tengo para esta ciudad, para este país. Habrá alguien dispuesto a morir a su voluntad para que la voluntad del Padre pueda ser hecha en la tierra. Jesús, hoy oramos por convicciones certeras en nuestro corazón. Hoy oramos por convicciones en nuestra vida que nos llevan a decir: Jesús, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Yo oro, Jesús, para que el deleite de vivir en tu voluntad pueda ser revelado en nuestras vidas. Oro por paz en nuestros corazones. Oro por confianza en nuestras vidas. Oro por tranquilidad en nuestras situaciones, sabiendo que cuando yo me coloco y me alineo en el centro de tu voluntad, tú cuidas de nosotros. Jesús, hoy te damos gracias como iglesia por este lugar en el que estamos. Gracias, Señor, porque tú nos estás acompañando. Hoy nuestro corazón te agradece, porque sabemos que tú no estás dando pasos en falso, que tú no estás improvisando. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres Alfa y Omega y tú ya viste este momento desde el principio. Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque tú has sido fiel y porque lo seguirás siendo. Y hoy, Jesús, nos alineamos a tu voluntad. Hoy, Jesús, desechamos nuestra voluntad. Hoy te decimos: no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Enséñanos a vivir en el deleite de estar en el centro de tu presencia, en el centro de tu corazón. Jesús, yo oro por vidas que son morada de tu presencia. Oro por vidas que ahí donde está la nube dejan su campamento y montan campamento. Jesús, yo oro para que en medio de este tiempo podamos experimentar el verdadero deleite de saber que estamos en el centro de tu voluntad. Y oro, Señor, para que mientras nosotros nos alineamos a tu voluntad, tú puedas ir susurrando a nuestros oídos, a nuestro corazón, cuál es tu voluntad para nuestra vida. Señor, te entregamos nuestras ansiedades, te entregamos nuestros afanes, te entregamos todo lo que nos preocupa y descansamos en que estamos sobre los pies del Padre danzando con tranquilidad. Te amamos, Jesús. Amén. Amén.